Shabbat Shalom para todos. Qué bueno estar aquí una vez más con ustedes. Qué bueno estar aquí una vez más con ustedes en este precioso y muy bendecido día de Shabbat. Gracias al cielo, a Shamayin, gracias al rabino, nuestro rabino, gracias al Moré, a la Rebexa, que nuevamente estoy por acá para tratar de dar una enseñanza de esta parashá. Bendito sea. Les ruego que tomen asientos y voy a saludar en este momento a todas las comunidades que están representando a Bellacó o que representan a Bellacó. En este caso está la comunidad de Altos Mirandinos, la comunidad representada por nuestro Shaliá, Guillermo Lloris, su esposa Jessie, la comunidad de Maracaibo, representada por Ronald, Efraín, su esposa Jessica, la comunidad de Turgua, que está aquí con nosotros, visitándonos, a Giovanni Espinosa, su esposa Omarina, y a toda la congregación de Turgua. Bienvenidos sean acá a Bellacó, a toda la gente de La Guaira, que también nos representan, a esas mujeres valientes, guerreras, que están allá y que están conectadas en este momento con nosotros. Bendito sea Hashem por tanta misericordia, por tanta bondad, y porque esta congregación, así como está hoy, llena, plena, completa de hermanos y hermanas que vinieron, así vamos a estar alrededor del mundo. Porque en este momento, justamente, en este momento hay mucha gente que está conectada, y entre esas que están conectadas es nuestra hija allá en el Reino Unido. Su esposo y mis nietos están allá, bueno, por lo menos me están viendo ahorita en vivo, gloria al Eterno. Y mucha gente, muchos hermanos que están conectados con nosotros. Para todos ellos y para todos ustedes les reitero un bendecido y precioso Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que el Eterno esté con nosotros en este día. Que el Eterno nos guarde, que el Eterno nos bendiga y que en este día de Shabbat Él pueda también, como lo hace todos los Shabbat, pasearse en medio nuestro y bendecirnos y cuidarnos y darnos su palabra. Amén. Amén. Bendito seas. Esta parashá, la cual está ubicada en el capítulo 32 de Bereshit, tiene mucho significado, bastante significado, verdades profundas para todos nosotros. Realmente, si prestamos atención, nadie de los que están aquí presentes van a salir igual que como entraron. Lo digo no yo, esa es promesa de Hashem. Cuando usted viene a la comunidad, cuando usted viene a Bellacó, usted nunca sale igual de como entró, ¿verdad que no? ¿Sale cómo? Sale bendecido, inflado, hinchado de alegría, de emoción. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Y en este día, ustedes también, recibiendo la parashá de hoy, la cual se llama Vayishlach, que significa envió, también recibiremos mucha enseñanza, mucha palabra. Amén. En el capítulo 32 de Bereshit dice lo siguiente, y envió, bueno, ya había salido Jacob, ya había dejado a su suegro Labán, ya había partido con toda su familia, con todas sus pertenencias, con todas las cosas que el Eterno le había dado. Ya salió de su suegro. Y él en medio del camino, cuando iba hacia las montañas de Galaad, le envía un mensaje a
Esab, su hermano, y le dice, 32:4, los que tienen la Biblia pueden seguirme, 32:4, dice, hermano, te envío, hermano, le dice, mi Señor, le dice a los mensajeros, le dice, díganle así, así diréis a mi Señor Esab. Fíjense que Jacob le dice a su hermano, mi Señor, le dicen a mi Señor Esab, que yo, Jacob, su siervo, ya no estoy con Labán, ya estoy libre de Labán, peregriné, caminé suficiente con Labán, pero ya no estoy con él. Tengo ganados, tengo ovejas, tengo siervos, siervas, y envío delante de ti presentes para hallar gracia delante de tus ojos. Él le dice eso a sus mensajeros. Sus mensajeros regresan, le dan el mensaje a Esab, y regresan y le dicen, Jacob, siervo, tu hermano Esab viene a buscarte, viene hacia ti con 400 hombres, armados hasta los dientes. Armados hasta los dientes. ¿Quién no puede tener miedo con esa noticia de vuelta? ¿Quién? Dígame, ¿quién? Que le digan, tu hermano, que ha estado pendiente de ti durante tantos años, más de 20 años, viene hacia ti con un ejército de 400 hombres porque lo que quiere es vengarse de ti y quiere matarte. Cualquiera se asusta, cualquiera corre, cualquiera tiene miedo. Y este es el punto de esta parashá. Realmente, cómo Jacob resolvió esta situación. Amados, nosotros tenemos problemas con nuestros vecinos, tenemos problemas con laborales, tenemos problemas con algún hermano, tenemos miles de problemas de trabajo, y la idea es centrarse a ver cómo nosotros resolvemos esos problemas. Aquí, en esta parashá del día de hoy, usted va a aprender, y se lo digo con autoridad, va a aprender con 3 aspectos que yo les voy a mencionar. Va a aprender a cómo salir de sus problemas, bien sean materiales, bien sean espirituales, bien sean seculares, bien sean emocionales, bien sean de familia. Usted va a salir diferente. ¿Por qué? Porque usted se va a llevar de aquí esos 3 aspectos que nuestro patriarca Jacob usó, practicó para resolver su situación de absoluto y total pánico, miedo. Pero él lo resolvió. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que ¿qué? Prestar atención a lo que nos dice el Eterno en este día. 3 cosas nada más usó Jacob para responder, para reflexionar, para ver qué realmente era lo que podía hacer. El miedo que nosotros tenemos a veces, o generalmente tenemos, es un miedo natural o a veces irracional. Nos dicen cualquier cosa, nos dicen una mala noticia, nos dicen algo y enseguida, como dicen por allí, como dice la gente, si nos dicen, mira, falta la comida, compras nerviosas, salimos corriendo a comprar comida. Si nos dicen, mira que se fue la luz, a correr. Si nos dicen una mala noticia, mira que tu hermana, tu hermano está en cama, se está muriendo, uno se asusta. Uno tiene miedo, uno realmente no encuentra qué hacer.
Y lo menos que uno puede hacer, y escuchen bien, lo menos que uno puede hacer en situaciones de pánico, absoluto de pánico, es quedarse dormido, es cruzarse de manos, es quedarse tranquilo. Hay que resolver, hay que actuar, hay que buscar la forma, hay que pensar, hay que idear. Porque para eso el Eterno nos ha dado a nosotros un espíritu de ¿qué? Un espíritu de conciencia, un espíritu de amor, un espíritu de valentía nos ha dado el Eterno a nosotros. Y ese espíritu de valentía tenemos nosotros que aplicarlo en ese momento de angustia, de pánico, de ansiedad, de incomodidad, de intranquilidad, de miedo. Ese espíritu es el que nosotros sacamos afuera. Y eso lo decimos nosotros, y eso vamos a hablar. Lo decimos nosotros en cada día lunes, cuando estamos aquí orando, que nos vestimos nosotros, la Rebexa, nos vestimos de esa fuerza, de esa armadura espiritual, de esa coraza que nos da el Eterno para enfrentar las situaciones de la vida, para enfrentar al enemigo de las almas. Entonces, el miedo no tiene cabida en medio nuestro. No tiene cabida en medio nuestro. Dígale al que tiene a su lado, el pánico no tiene cabida en medio nuestro. Amén, qué bueno. Así que entonces vuelvo y repito, no podemos quedarnos nosotros dormidos, tranquilos, sino que tenemos que actuar. Jacob actuó. ¿De qué manera Jacob actuó? Él diseñó tres estrategias que vinieron ¿de dónde? Inspiración de Dios hacia él, inspiración de Dios hacia él, hacia Jacob, porque ya Jacob había sido transformado hace 20 años, ya Jacob había sido otro hombre, ya Jacob dejó de ser aquel Jacob conflictivo, vamos a decirlo, tenía otra vida, dejó de ser un hombre apegado a las otras leyes de la vida y no apegado a las leyes de Dios. Entonces, amados, Jacob actuó en base a lo que el Eterno le dio. Él fabricó, en medio de su pánico, en medio de su miedo, él fabricó tres estrategias. Dígame, mi hermana. ¿Todo bien? Ok. Fabricó tres estrategias. Los que tienen lápiz y papel, anótenla, porque vuelvo y repito, de aquí usted no va a salir igual que como llegó. Usted va a salir con un espíritu, oiga bien lo que le voy a decir, con un espíritu triunfador. Un espíritu totalmente triunfador en las cosas del Señor. También, por supuesto, en las cosas materiales, en las cosas seculares. Pero el espíritu que nosotros tenemos es un espíritu de triunfo ante el Eterno, un triunfo del Eterno, quise decir. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros internalizamos bien, vamos a pensar un momentico, tengo miedo, ¿qué hago? ¿Qué hago ante una situación similar? Oye, vamos a ver qué hago. ¿Qué es lo que comúnmente hace, y ya vuelvo con Jacob, qué es lo que comúnmente hace la gente cuando tiene miedo? Ponerse a llorar, ponerse a gritar, se ponen histéricos, le echan la culpa a los demás de su problema. No, que me pasó esto, por esto, por esto y por esto. No, que hice esto, no. Llegó el problema, vamos a ver cómo lo resolvemos. Anoten allí, lo primero que hizo Jacob en este caso fue una estrategia, establecer una estrategia militar, 100% militar. Él tenía sus campamentos,
separó sus dos campamentos, acomodó todas las cosas que tenía él, que ya eran de él. Y digo, voy a preparar dos campamentos, como lo acabamos de leer en la Torá. Un campamento con tantos hombres, tantas mujeres, y otro campamento con tantos hombres y tantas mujeres. ¿Por qué? Porque si viene Jacob, viene el ataque, entonces ¿qué pasa? Nosotros saldremos con un campamento y el otro campamento puede huir, puede apartarse y sobrevive un campamento. Esa fue la primera estrategia que usó Jacob. Nosotros tenemos que tener estrategias. ¿Qué hacemos ante una situación similar? ¿Qué hacemos? No tenemos plata para pagar el alquiler de la casa, no tenemos bueno, vamos a ver cómo buscamos la plata, cómo buscamos el dinero, lo que sea, pero vamos a resolver, vamos a resolver. Bendito sea Dios por nuestro pensamiento, porque el Señor está en nuestro corazón, porque el Señor nos da a resolver todos nuestros problemas, todas nuestras necesidades. ¿Verdad? Entonces, bueno, Él diseñó esta guía fuerte, grande, se paró de una vez, vamos, establezcamos de ahora dos campamentos acá. Y si atacan por aquí, ustedes se van. Amén. Ese es el primer punto. Preparar la estrategia. No quedarse de brazos cruzados. Segundo punto, amados. Tratar de analizar en frío la situación. No es fácil, pero tenemos que analizar en frío la situación. ¿Cuál es la situación en frío? Como dije, no quedarse dormido. Número uno. Y número dos, de este punto, es tratar de resolver el problema pacíficamente. Oye, pero mira, como voy a resolver yo ese problema pacíficamente con este hombre que viene con 400 hombres armados hasta los dientes para matarme. ¿Cómo yo voy a resolver ese problema de manera pacífica? Bueno, eso es la inspiración que le vino del Eterno a él. Vamos a resolverlo pacíficamente. Vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a conversar. Mira, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer siempre en nuestros problemas seculares, en nuestros problemas, en todos los problemas que tengamos en la vida, aquí mismo en la sinagoga, cómo resolver los problemas. Vamos a hablar, vamos a conversar. Para eso tenemos la presencia del rabino, bendito sea, que nos llama a nosotros para conversar cuando tenemos un problema y para buscar solución. Vamos a ver, porque 2, 3 cabezas piensan más que una, ¿cierto? Y el rabino nos ha dado a nosotros esa facultad de poder pensar también con él en medio de una situación de crisis. Y las situaciones de crisis se van resolviendo y resolviendo y resolviendo. ¿Por qué? Porque el rabino buscó alternativas de solución de manera hablando, conversando con la gente. ¿Alguien dice amén? Tenemos problemas, bastantes problemas, pero vamos a ver cómo los solucionamos. Aquí en Venezuela se usa una estructura muy trillada que ustedes conocen, que es la de vamos a dialogar. Vamos a dialogar para dialogar y resolver el problema. Nosotros aquí no dialogamos. Nosotros aquí resolvemos. Bendito sea, por la facultad que el Eterno le ha dado al rabino
para que llame siempre a alguien de nuestro Beidín, del Beidín, para resolver. Recuérdense que los diálogos aquí en Venezuela lamentablemente no han funcionado. Puro diálogo, yo no estoy hablando de término político, pero el diálogo de esa manera no nos conduce a ninguna parte. Pero cuando la autoridad principal de aquí, de la sinagoga, nos llama para resolver un problema, amados, lo resolvemos. Lo resolvemos. Bendito sea el Eterno. Y Jacob de alguna manera pensó, bueno, mira, le mando esto, unos presentes, aquí le mando allá, voy para decir, para que él tenga, para hallar gracia ante sus ojos, le voy a mandar esto de una manera pacífica. Le voy a mandar todo lo que Dios me ha dado, todo lo que Dios me ha provisto, se lo voy a entregar a mi hermano, a mi señor, porque dice, a mi señor Esab, siendo su hermano. Esa es una manera de resolver el problema, de dialogar. Y el tercer punto, ya anotamos el primero, elaboramos una estrategia, tenemos que ¿cómo se dice? Anotar esa estrategia. No la de Jacob, sino que usted tiene que armar su propia estrategia para poder resolver ese problema o cualquier situación que se le presente. El segundo es dialogar. Usted está en su trabajo, por decir algo, está en su trabajo y lo votan o la votan. Bueno, ¿por qué me votaron? ¿Por qué me sacaron? Vamos a hablar con la jefe, vamos a hablar con el jefe, vamos a hablar con la estructura. A ver, vamos a dialogar. Vamos a dialogar. No es que usted lo votaron o la votaron y enseguida se va para su casa a llorar sin resolver nada. No. Usted como creyente, usted tiene su derecho absolutamente dado por el Eterno para hacer de sus derechos, hacer valer sus derechos ante la ley, ante el mundo, ante todas las cosas. Amén. Así es. Y el tercer punto es que Jacob se encomendó al Eterno. Imagínense ustedes, 20 años, Jacob duró y entendió a través de la oración, a través de la tefilá, entendió que existe alguien por encima de él que puede dar la solución a todo ese problema. ¿A través de qué? A través de la oración, de la tefilá. Voy a leer rapidito lo que tenga allí, la oración en el versículo 32 del 9 al 11. ¿Tienen Biblia? Si no, les presto la mía, pero me quedo sin nada. Dice, y aquí me voy a poner de pie. Esta oración de me quedo sentado entonces, mejor. Esta oración de Jacob hacia el Eterno es la oración que nosotros debemos usar hoy en día. Que la cámara me vea. Hoy en día tenemos que usar esta oración, debemos usar esta oración, porque es la oración principal, el eje central, donde tendremos respuesta a través de Yeshua HaMashiach, nuestro santo maestro, nuestro líder, nuestro redentor, nuestro príncipe de paz. Allí, en esa oración, Jacob le dice al Eterno: Dios de mi padre Abraham. Dice, fíjense que dice, Dios de mi padre Abraham. Abraham no era su padre, Abraham era su abuelo. Mas sin embargo, Jacob consideraba a Abraham
como su padre. Bendito Dios. Qué bueno. Ah, rabino, cuando a uno le dan ese estatus, grande, ¿no? Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, tú me dijiste, vete de tu tierra y tu parentela, que yo te haré bien. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela, que yo te haré bien. Y todas las misericordias y todas las verdades estarán contigo. Jacob dice, Dios mío, tus misericordias, tus verdades son demasiado grandes para este hombre tan pequeño. Tan pequeño, así lo dices, soy menor delante de tus misericordias y de todas tus verdades. Sin embargo, tengo mucho miedo, porque mi hermano me está siguiendo para matarme. ¿Escucharon la oración? Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, tú me dijiste, vete de tu tierra y de tu parentela, que yo te haré bien. Y no solamente te haré bien, sino que enviaré siempre misericordias y verdades delante de ti. Y Jacob, entendiendo ya su situación espiritual, entendiendo ya quién es él, dice, yo me siento menor que todas esas misericordias, que todas esas bondades y verdades que tú tienes. Pero tengo miedo, Señor. Y cuando él derrama su corazón ante el Eterno, diciendo que tiene miedo, es allí cuando el Eterno comienza a trabajar una vez más en Jacob. Cuando reconocemos en dónde estamos ubicados, amados, en dónde estamos parados, eso es lo más importante. Cuando le decimos, Señor, heme aquí, estoy aquí, tengo miedo, me está pasando esto, actúa tú, porque ya yo no puedo. Y eso fue lo que dijo Jacob, tengo miedo. Los que tengan buena memoria, que yo sé que todos la tienen, que no se les olvide esta oración en el día de hoy. Que no se les olvide esta oración. Reconocer al Eterno como su Padre, como nuestro Padre, a reconocer que no somos nada delante de Él. Absolutamente nada somos delante de Él. Amados, ahora vamos a desglosar un poquito esta situación de Jacob. La oración de Jacob es una oración, o sea, todos nosotros hablamos con el Señor a través de la oración, pero hay un término que va un poquito más profundo de la oración, que es la tefilá o las tefilot. Tefilá en singular, tefilot en hebreo. Nosotros todos los lunes hacemos tefilot. Bendito sea el Eterno. Hacemos tefilot aquí en Bellacón. Y yo le he dicho a mis hermanos, cuando hacemos tefilot aquí en la sinagoga los días lunes, que a pesar de que pareciera que estamos aquí 8 o 10 personas, yo veo realmente, y ellos lo saben, yo veo aquí multitudes de ángeles paseándose en medio nuestro. Y así se siente, y así se ve, porque la Rebeca también lo ha sentido. La Rebeca es una de las que realmente siente la presencia del Eterno cuando estamos aquí en oración, amados. La oración, la tefilá que nosotros hacemos, no regresa vacía, sino que hace lo que ella dice. Y hacer tefilat, aquí
todos juntos en armonía, los que estamos aquí. La tefilá, la oración comienza a las 10 de la mañana y termina a la 1, terminamos a la 1. Pero ese tiempo, oiga bien, hermano, amada, ese tiempo de tefilá pareciera que transcurriera es 1 hora de lo rápido que se nos va el tiempo. ¿Por qué? Porque venimos a orar, venimos a hablar con Dios, venimos a guerrear, venimos a pelear a través de las tefilot. Y el Señor responde. Y miren que han habido demasiados testimonios de cómo el Señor ha respondido nuestras tefilot aquí los días lunes. Yo a veces digo, bueno, pero Señor, tú eres tan grande, tú eres tan maravilloso. Desde el día que tú pusiste esa inquietud en mi vida, en estar en la oración, ha sido bendición tras bendición, bendición tras bendición, en mi vida particular. Y no solamente eso, sino la fuerza que le da el Eterno a uno para estar aquí, para mantenerse en pie durante 3 horas y estar haciendo tefilot. De los que están aquí, que no son de Turgua, o mejor dicho, sí que no son de Turgua, porque los de Turgua están por allá, lejos. Pero yo hago un llamado, amados. Usted quiere ser bendecido, ¿verdad? Bendecido en todos los aspectos de su vida. Acompáñenos un día de oración. Acompáñenos un día nada más de oración, un día lunes. Claro, si usted trabaja, bueno, no se puede. Pero si usted tiene en su corazón y tiene la disponibilidad de tiempo, acompáñenos. Porque las tefilot que nosotros aquí hacemos y que el rabino nos apoya, miren, tienen un efecto grande en cada una de las vidas de nosotros. Hago esto en paréntesis de la tefilá de los días lunes, porque realmente es vital para la vida de nosotros, no por uno, por mi familia, por mis hermanos, por la comunidad, por todas las cosas que suceden acá. Hacer tefilot. La tefilot, cuando nosotros hacemos tefilot, esa es una transformación espiritual que experimentamos en nuestras vidas. Cuando salen nuestras tefilot de corazón, de nuestro corazón, es una transformación espiritual grande que el Eterno escucha, porque Él dice, tengo mis oídos prestos para escuchar tus oraciones. Y esas oraciones que salen de nuestro corazón, las escucha el Eterno. Tefilot. Hay un término un poquito más profundo que se llama palel. Palel es una raíz de la tefilot. Palel son apenas 3 letras. Palel. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué hablo de palel? ¿Por qué hablo de tefilot? Porque las tefilot son oraciones, pero palel, las 3 letras, una suma, el valor numérico, rabino, usted me puede ayudar, una suma 80, tiene un valor numérico de 80, la Pei, la Lamed, tiene 30, y la otra Lamed, porque palel, 30 más. Total, matemáticas, ¿cuánto? 140. Muy bien. ¿Y cuánto suma 140? Si sumamos estos números, un dato muy curioso dentro de esta paracha. ¿Cuánto suma 140? Si sumamos esos 3 números, ¿cuánto suma? ¿Ah? Por ahí va cerquita.
Va cerquita, Rebeca. Si sumamos esos tres números, 1, 4 y 0, ¿cuánto da eso? 5. ¿Quién dijo 5 para darle el premio? Ah, es que 5. 1. La Rebeca se ríe. 1 más 4, 5 más 0. ¿Y cuántos son los libros de la Torá? 5 son los libros de la Torá, bendito sea. Es decir, nosotros hacemos tefilot y aplicamos palel. Nosotros estamos conectados diariamente con Hashem, con el Eterno, con nuestro Dios, con nuestro Dador, con nuestro Suplidor, con nuestro Padre Celestial. ¿A través de qué? A través de la tefilot y a través del estudio de la Torá, que es palel. Amén. Bendito sea Dios. Las dos no están separadas, no deben estar separadas. Tefilot y estudio de Torá. Tefilot, por eso está esta insistencia, y lo repito, y hasta el cansancio de nuestro rabino, de que vengamos a las tefilot y de que estudiemos Torá. Porque sí, podemos orar, podemos hacer tefilot, pero si no tenemos conocimiento de Torá, ¿a dónde van a llegar nuestras tefilot? Debemos aprender de las escrituras, debemos aprender de las enseñanzas de nuestro rabino, debemos aprender de lo que él nos está diciendo, enseñando en cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche. Rabino, disculpe que lo mencione, pero es que usted es muy especial para mí. Las tefilot y la Torá nos acercan cada día al Eterno. Si verificamos la conciencia o tenemos en cuenta la conciencia de quién es Dios para nuestras vidas, nosotros, hermanos, tenemos el cielo ganado. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos eso? Porque cuando tomamos conciencia de Dios en nuestras vidas, Dios está en nuestro corazón, Dios está en nuestra mente. Y resulta que cuando nos preguntamos cuál es la razón de mi vida en este mundo, cuál es la razón de mi existencia, cuál es la razón por la cual yo estoy aquí, cuál es la razón por la cual yo vengo a Villacot todos los Shabbat. Bendito sea Dios. La razón de mi existencia, la reacción de mi vida, la razón de todas las cosas es Hashem en nuestras vidas. Es Hashem en nuestra vida. Esa es la razón de nosotros. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y cuando nosotros entendemos que la razón de Hashem es en nuestra vida, entonces nosotros tenemos que practicar y practicar y practicar todos los días, mañana, tarde y noche, esas tefilot y esa palelo, ese estudio de la Torá, para poder alcanzar una maestría especial, una maestría, una disciplina especial. Cuando nosotros queremos lograr una maestría, tenemos que practicar una disciplina especial, tenemos que practicarla a cada momento. Un atleta no se hace de un día a la mañana. Una persona que practica una disciplina, un gimnasta, un nadador, un futbolista, no se hace de un día a la mañana. Tiene que practicar y practicar y practicar hasta que domina la disciplina. Esa maestría tenemos que nosotros ponerlas en práctica. La tefilá y la Torá, ponerlas en práctica, van así de la mano, una tomada de la otra. Bendito sea Dios. Gloria al Eterno, porque nos ha dado eso. Nos ha dado la Torá y nos ha dado las tefilá. ¿Ustedes creen que estamos aquí en Villacot? Estamos aquí reunidos. Y esto se dio
de la noche a la mañana. Estar aquí se dio de la noche a la mañana. No, por supuesto que no. Yo no sé hace cuántos años el rabino y la Rebeca tuvieron una visión. Hace no sé cuántos años, Rebeca. La visión. ¿Ah? La visión. La visión y la puesta en práctica. La visión como 40 años y hace 30 años se hizo realidad. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y durante esos 30 años, ¿qué han hecho ellos? ¿Qué han hecho? Practicar, practicar, aprender, seguir, para nosotros, para conducirnos a nosotros en el camino de la Torá, en el camino del conocimiento. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Ya sabemos que Tefilot y la Torá van de la mano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para lograr lo que queremos lograr, para llegar al éxito, para obtener la meta, tenemos que ¿qué? Aplicar la Tefilot, aplicar la Torá. No hay más nada. No hay más nada que podamos hacer. El Señor nos las dio, nos dio esas herramientas. Y nosotros tenemos que aplicarlas. Bendito sea el Señor. Fíjense ustedes que en el momento en que tenemos tanta necesidad para orar, para buscar de Dios, a veces nos olvidamos de aquello, de realmente buscar a Dios en los momentos más trascendentales de nuestra vida. ¿Y lo buscamos cuándo? Bueno, hoy tengo ganas de orar. De repente me pongo a orar, siento un poquito de deseo de orar, y hasta cuando mucho voy a la sinagoga a orar con los hermanos. O no hay necesidad, bueno, tengo frío, vamos a ver si orando se me va el frío y me da un poquito de calor. Palabras como las que decía la Rebeca el sábado pasado. Tenemos que orar, pero no orar porque estamos en un momento de necesidad. No, tenemos que orar, porque es que hay que orar, porque es que hay que hacer tefilot ante el Eterno, para mantenerlo, para cuidarnos, para ayudarnos unos a otros. Para eso tenemos nosotros que orar. A mí no me gusta hablar de cosas negativas en un día de Shabbat. Nunca me ha gustado. Pero lamentablemente no llegan las personas para orar. No llegan las personas para hacer tefilot. Y no saben de lo que se pierde. Mire, yo soy capaz en este momento hasta decir, levante la mano una hermana o un hermano que ponga en su corazón, aunque sea una vez al mes, pasar por acá y ver que lo que yo he dicho en cuanto a las tefilot, en cuanto a la presencia, en cuanto a cómo la Shekinah del Eterno se mueve por aquí, que levante su mano y ponga eso en su corazón. El Señor no le va a defraudar, no le va a defraudar. El Señor le va a corresponder con ese sentimiento. Pero es importantísimo, es vital para nuestra vida como creyentes en Yeshua HaMashiach. Para nosotros es vital tefilat y estudiar Torah. Amén. Amén. Fíjense que hubo una historia de un navegante que se la voy a contar rapidito. Un navegante que se va a navegar por los mares, por allí, lejos. Y en eso, en el mar, pum, 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 comienza una tormenta y una tempestad y esto y lo otro, y todo el mundo asustado. Y llaman al navegante, le dicen, mire, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer? Porque nos vamos a morir todos. Y el navegante, y le dice al navegante, le dice, mire, aquí en el barco viene un hombre que creo que es creyente. Y bueno, vamos a buscarlo para que él
pida a su Dios, pida a Dios para que nos salve de esto a través de una oración. El navegante busca al hombre y dice, mira, ven acá, ven acá. Mira, necesitamos que ores por nosotros, porque esto se está poniendo feo. Nos vamos a morir todos. El hombre le dice, bueno, está bien, vamos a orar. Y se agarra del mástil, de uno de los mástiles del barco. Y dice así, escuchen bien, a lo mejor la reacción se la sabe porque está riendo. Dice así, Señor Dios, yo tengo más de 20 años que no te pido nada. Tengo más de 20 años que no te pido nada. Pero si tú me sacas de eso, nos sacas de eso, de ahora en adelante te buscaré. Increíble, ¿no? ¿Cuándo buscamos a Dios? ¿Cuándo lo buscamos? Cuando tenemos necesidad. Y este hombre tenía más de 20 años que no buscaba de Dios. Veremos que por la misericordia de Hashem, nosotros no pasemos tanto tiempo para buscar de Dios a través de la tefilot, a través de el estudio de la Torá, tal como lo hizo nuestro patriarca Jacob. Realmente sin tefilot, amados, sin tefilot, sin estudio de la Torá, no podemos llegar a ninguna parte. No llegamos a ninguna parte. Seremos siempre personas, digo seremos, término general, así coloquial, personas vacías, sin frutos. Y eso no es lo que quiere el Señor para todos nosotros aquí en Bellacó. Él quiere que nosotros seamos fructíferos, produzcamos, traigamos, busquemos gente que realmente amen al Eterno. Amén. Bendito sea Dios. Cuando nosotros hacemos de la tefilot, hacemos de la tefilot y hacemos de la Torá una práctica constante en nuestra vida. Miren lo que voy a decir. Cuando hacemos de la tefilot y del estudio de la Torá, de las enseñanzas que nos da el rabino, hacemos del Eterno nuestro compañero eterno. Hacemos del Eterno nuestro compañero eterno. Como que no les gusta el término, ¿verdad? Lo repito. Si hacemos de la tefilat y de la Torá una práctica constante en nuestra vida, hacemos nosotros del Eterno un compañero eterno. Amén. ¿Y quién no quiere andar con el Eterno tomado de la mano todos los días, agarrado en todas las cosas? ¿Quién no quiere andar así? Toma de la mano del Eterno. Me recuerdo el caso de Enoc. A Enoc anduvo tanto con el Eterno, anduvo, caminó con el Eterno, que el Eterno le dijo, mira, ya está bueno, vete conmigo. Ya caminado y se lo llevó. Amén. Bendito Dios. Entonces tenemos que nosotros buscar siempre la forma de que caminemos a través de la tefilá, a través de la Torá, buscar la forma de estar con el Señor, de estar unidos con Él. En el caso de Jacob, volvemos un momento, en el caso de Jacob, él dice, lo voy a leer aquí en el capítulo 3, 32 dice, y les mandó diciendo, así diréis a mi Señor, ya lo leímos, así dice tu siervo Jacob, ya yo no vivo, ya yo no estoy con Labán, me desligué de Labán, no absorbí, no me apegué ni a los ídolos de Labán, ni a sus mentiras, ni a sus engaños, ni a sus trampas, ni a sus
cosas feas, no me apegué a Labán. Yo soy un hombre transformado, yo soy un hombre diferente, yo soy un hombre que estudia Torah. Y vemos que cuando nosotros estudiamos Torah y hacemos tefilón, tienen que experimentarse cambios y más cambios en nuestra vida. ¿Cambios para qué? ¿Para qué vamos a cambiar? Para que seamos mejores padres, para que seamos mejores hijos, para que seamos mejores amigos, para que seamos mejores maestros, para que seamos mejores personas. Y si nosotros llegamos a lograr ser mejores personas, oigan muchachos, los que están acá creciendo ahorita, están acá, que bueno, de Turba son bastantes muchachos. Si ustedes asumen esa actitud de orar, hacer tefiló todos los días, ustedes serán mejores hijos, posteriormente mejores padres, tendrán mejores amigos, tendrán los mejores trabajos y en fin, tendrán la bendición de Hashem, porque esa es una verdad profunda de Hashem. Serán los mejores, bendito sea Dios, que nosotros podemos ser los mejores en nuestra vida, los mejores en todas las cosas. Y estoy seguro de ello, de que Hashem en ningún momento falla su palabra. Falla su palabra. Realmente esta parashá, como le decía yo al rabino, a mí me impactó mucho, ya hace muchos años. ¿Por qué me impactó tanto? ¿Por qué? Me lleva en el tiempo, porque a veces a mí se me va el tiempo. Cuando nosotros tenemos un problema, o dos problemas, o cuántos problemas, ¿qué hacemos? Como dije, buscamos a Hashem, buscamos al Señor. Eso es lo que hizo Jacob, buscamos al Señor. En lo que sea, en los negocios, en los problemas, de lo que sea. Le voy a decir algo rápidamente. Mi primer negocio de compra-venta, yo lo hice en el año 2000, 1990, lo hice. Mi primer, y yo se lo conté al rabino, creo. Nosotros, mi esposa y yo, nos metimos a trabajar en tareas dirigidas y vimos un local de 100 metros cuadrados. Nos metimos a trabajar en ese local. Y esto se le voy a decir yo, oigan los emprendedores, los que están aquí, los que quieren emprender su vida haciendo negocios, óiganlo, porque esto es palabra del Eterno, porque fue palabra mía para mí. Resulta que vamos y alquilamos el local de 100 metros cuadrados. Pasaron los días, pasaron los meses y yo veo un local de 800 metros cuadrados. Y le digo, Said, mira, ahí están alquilando un local de 800 metros cuadrados. Nosotros no tenemos plata para eso. Bueno, pero tenemos al Dios del oro y la plata. Lo compramos, lo compramos. Bueno, vamos a ver. Eran cuatro los dueños de ese local, 4 judíos. Ya yo estaba en la profecía, 1983. Y voy y le digo a uno de ellos, le digo, mira, yo quiero comprar tu local. Para los emprendedores va esto. No hay límites, no existen límites para ninguno, no existen límites. Lo que usted quiera lograr, usted lo logra si pone en oración primero y estudia o lee. ¿Qué significa estudiar Torah? Para que no nos enredemos un poquito. Leer la Biblia, apropiarse de las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros, apropiarse de todo lo que el Señor nos ha dicho. Eso es estudiar Torah. Entonces, le digo yo a uno de ellos,
Él me dice, bueno, mira, eso te cuesta 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Estamos hablando, imagínate, del año 1980. ¿Quién podía tener 100 millones de dólares? ¿Lo quieres comprar? Te lo vendemos. Bueno, yo sí lo quiero comprar. Bueno, dale pues. ¿Cuánto tienes? Bueno, mira, en la cuenta yo lo que tengo son 5.000 dólares. ¿Cómo que tienes 5.000 dólares y tú vienes a negociar con nosotros por 100 millones de dólares? Yo vengo, pero cuando... esta es la parte más fuerte, más importante de todo esto. Antes de ir a la oficina de estos judíos, yo iba orando. Me acordaba mucho de Ana, la esposa de Elcana, la mamá de Samuel, que ella oraba, siempre oraba, caminando, orando. Y el esposo una vez le dijo, no estás borracha, ¿por qué tú oras? Y ella lo que estaba era orando por la venida de su hijo Samuel. Busquen eso, la oración de Ana. Y yo aprendí eso y me fui y orando, Señor, pon palabras en mis labios, habla tú a esta gente para yo hacer negocios si es tu voluntad. Y así llegué. No, yo lo que tengo son 5.000 dólares en la cuenta. Tú estás loco, profesor, ¿cómo tú me vas por 5.000? Son 100 millones. No, lo que tengo son 5.000 dólares. Entonces agarra el teléfono y llama a uno, mira, que aquí está el profesor, ese que era, uno se llamaba Wessenger, el otro se llamaba Wessenger, todos judíos, Borman, y lo llaman. Entonces los judíos por allá pelean, discuten, y dicen, bueno, sí, acepta los 5.000 dólares para la venta del local. Acepta los 5.000 dólares para la venta del local. Bueno, profesor, los socios aceptaron 5.000 dólares para la venta del local. Dame los 5.000 dólares. No, yo no tengo, mira, yo en la cuenta tengo 5.000 dólares, pero yo no te los puedo dar todo porque me quedo sin nada. ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto me puede dar? Bueno, cuando mucho la mitad de los 5.000, para yo quedarme con algo. No, tú estás echándome broma, tú me estás vacilando, no te estoy vacilando, te estoy diciendo lo que tengo. Tengo 5.000, pero no me puedo quedar sin nada, te puedo dar 2.500 dólares. Mira que el profesor que está pim pum pan, que lo que tiene son 2.500 dólares. ¿Cómo hacemos? Le responden sus socios. Dile que sí, que aceptamos los 2.500 dólares. Hermano, yo lloraba de alegría. Lloraba antes de ir a hablar con Igor Borman. Mi esposa lo sabe, mis hijos lo saben. Yo lloraba de alegría porque yo tenía la fe, la certeza de que yo iba a hacer ese negocio. ¿Por qué? Porque ya había orado, había hecho mis tefilot. Y realmente es así. Dios me hizo, como se dice, demasiado positivo en la vida. Nunca me he quedado atrás. Al igual que Rabino, nunca se ha quedado atrás. Ninguno de ustedes, ni Moré, ninguno de nosotros. Porque estamos siempre en la presencia divina de Hashem. Mira, profesor, bueno, sí, aceptaron los 2.500 dólares, pero tú te tienes que encargar del pago de todo el trámite del papeleo para que firmemos aquí en mi oficina. Borman, si te estoy diciendo que me quiero quedar con 2.500, ¿cómo tú pretendes que yo pague el papeleo de todo esto y el traslado para acá? Es que tienes que hacerlo. Yo no tengo plata para eso. ¿Cómo va a ser? No tengo plata para pagar ese trámite, ese papeleo, ese traslado. Eso era plata. Eso era plata. Un traslado cuesta dinero. De unos abogados, eso cuesta dinero. Está bien. Yo voy a pagar, para no molestar más a los socios, yo voy a pagar
ese papeleo, esa firma. Y así, hermano, yo tuve mi local de 800 metros cuadrados por solamente $2.500 en aquel entonces. ¿Se puede? Se puede. Claro que se puede. Claro que se puede, amados. Lo único que yo tengo que hacer, o que usted tiene que hacer, es poner su problema en las manos del Eterno y hacer tefilot y estudiar Torah, leer Torah. Amén. ¿Qué dice el versículo? Clama a mí, Jeremías 33:3. ¿Qué dice ese versículo? Ese versículo dice, clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando Él me dice a mí, clama a mí y yo te responderé, ¿qué me está diciendo que yo haga? Tefilot. Tefilot. Y después dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuáles son esas cosas grandes y ocultas que me está diciendo el Eterno que yo no conozco? Las que están aquí en la Torá. Las que están aquí en la Torá. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y cómo yo voy a obtener el éxito? Es simplemente estudiando Torah y haciendo tefilá. Bendito sea Dios. Amados, les digo lo siguiente. Realmente nosotros en la vida podemos lograrlo todo. Para mí, yo lo he logrado todo. Y todavía sigo luchando. Todavía sigo luchando por lograr tantas cosas. Está previsto, aunque usted no está previsto, tenemos previsto una salida de aquí de Venezuela. Pero ¿quién puede salir de Venezuela y tener que gastar 6, 7, 10 mil dólares? Eso está previsto. Y yo creo que sí se va a dar. Se va a dar. Primero, ¿por qué? Porque yo vengo aquí todos los lunes a hacer tefiló. Segundo, porque tengo a la Rebeca, al rabino y a todos y a la mayoría de ustedes que apoyan esas tefilot, esas oraciones. Y si nosotros llegamos a salir, bueno, como una vez le dije al rabino, él no me lo creyó, allá en el Reino Unido habrá una sede, una comunidad de Bet Yaakov en el Reino Unido. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Ese es mi sueño. Si yo llego a salir de aquí, mis hermanos, tendremos una Bet Yaakov en el Reino Unido. La tendremos. Porque todo lo que nosotros le hemos puesto al Señor en sus manos, que nos lo conceda, tal como dice el Salmo, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y yo tengo esa esperanza. No pudimos salir en el mes de septiembre por motivos de salud de mi hija. Ya eso pasó. No. Pero está esa posibilidad. Yo le pido a todos ustedes, los que están aquí, que nos apoyen en oración. Que nos apoyen en oración. ¿Verdad? Y les mandaré una foto. Aquí está el hermano Abraham Ben Sarín, para que sepan que estoy allá y no que estoy en otro lado. Bendito sea el Eterno. El Señor nos va a conceder eso. El Señor nos va a conceder todas esas cosas. ¿Verdad? Yeshua Mashiach, nuestro Señor, nuestro Adón, nuestro Príncipe de Paz, la base de esta parashá, el que nos da todo, el que nos consuela, nuestro consolador. Él en un tiempo, en un momento determinado,
está discutiendo con los eruditos, los más sabios de allá de Israel. Y los confronta y les dice todo lo que ellos han hecho y siguen haciendo, estaban haciendo con el pueblo. Y les dice los malvados que son, porque aplicaban la política, aplicaban la economía a su manera, aplicaban todas las cosas a su antojo, mataban a la gente, asesinaban, aumentaban los impuestos, en fin, una cantidad de cosas. Y él los confronta, Yeshua HaMashiach los confronta con la parábola de los malvados labradores. Los confronta con con esa parábola. Si tienen la Biblia, lo pueden buscar en Mateo 21, 33. Yeshua sabía quiénes eran ellos, cómo eran sus corazones, malvados. ¿Y para qué ellos querían hacer tanto daño? Para poder enriquecerse, para tener poder y para después de tanto poder, poder tapar sus fechorías de las que habían hecho. Algo con la realidad, algo les suena a eso, tanto poder y tratar de tapar las cosas. ¿Sí o no? ¿Tiene algo con la realidad esto? Lo que sucedió en aquel entonces con lo que está pasando aquí ahora. Yeshua los confrontó. ¿Y cuál es la parábola de los labradores malvados? ¿Cuál es? Rápidamente se las digo. Un viñador tenía su hacienda, tenía su viña y decide alquilarla, arrendarla a un grupo de personas. Y este grupo de personas, cuando llegó el momento de cobrar la primera parte, matan a las personas que le envió para cobrar, para que le pagaran. Posteriormente, días después, el viñador envía a otro grupo de personas para que le cobraran la rienda, el arrendamiento. Perdón. Y los matan también. El viñador decide mandar a su hijo. Ve tú a ver qué logras. Y cuando ellos llegan a donde están estos señores, los arrendatarios estos, los malucos, los malvados, dicen, bueno, matamos al hijo y se acabó, tenemos la heredad para nosotros. Y así fue, mataron al hijo. ¿Qué dice Yeshua con esta parábola? ¿Qué dice Yeshua? Que estas personas con esos corazones tan malvados, con esos corazones tan malvados, no entrarán al reino de los cielos. No entrarán. Se los está diciendo ¿por qué? Porque ellos están haciendo lo mismo. Los eruditos, los sabios, los estudiosos de Israel en ese momento. Y en medio de toda esa enseñanza que Yeshua les está dando, hay un rabí que le dice, un maestro, le dice, rabí, entonces, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Cuál es el mayor mandamiento? El Señor le responde, gracias. El Señor le responde, el mayor mandamiento es el Shema. Le responde Yeshua. Adonai Eloheinu, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y el segundo mandamiento, le responde, le dice Yeshua, le dice el segundo mandamiento, como una ñapa que le está dando, no se le está preguntando, es Bejakta le areja camoja. Le dice Yeshua, Bejakta le areja camoja. Y amarás al Señor y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Esa ñapa se la dio Yeshua al sabio, al erudito. Gracias, mi hermano. Y el hombre le dice, Rabí, tienes mucha razón, tienes total razón, porque ni los sacrificios ni los holocaustos son tan grandes como esos 2 mandamientos que tú has manifestado. De verdad que tienes toda la razón. ¿Y qué le dice Yeshua? ¿Qué le responde Yeshua a este hombre de la ley, a este erudito? Le responde, ¿verdad has dicho? No estás tan lejos del reino de los cielos. Mira la respuesta que le da Yeshua. No estás tan lejos del reino de los cielos. Se lo está diciendo a un maestro, a un erudito que reconoce que los mandamientos están los 2 mandamientos, Shema Israel y Vejacta Leareja Camoja, están por encima de todas las cosas. Y Yeshua le dice, no estás tan lejos del reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué le dice Yeshua eso? La respuesta nos las da Maimónides en el sabio Rabino Maimónides en el siglo XI. No todo el que estudia Torá, no todo el que cumple Shabbat, no todo el que reza, si hombre rezaba 3 veces al día su Shema, no todo el que hace esas prácticas se hace merecedor del reino de los cielos. ¿A él qué le faltaba para entrar? Vivir en santidad a este maestro, a este erudito. Le dice, fíjense que Yeshua le dice, no estás tan lejos del reino de los cielos. Wow. Y un hombre que sabe tanto la Torá, que reza Shema todos los días, que hace sedacá, que iba a la sinagoga. Pues Yeshua le dice, no estás tan lejos del reino de los cielos. Y Maimónides le responde, es porque el conocimiento, la Torá, por mucho conocimiento, por mucha Torá, por muchas cosas que tú tengas, si no hay cambio, transformación en tu corazón real, tú no entrarás al reino de los cielos. La transformación, mis hermanos, la transformación viene por las tefilá que nosotros hagamos, por el estudio de la Torá y por mantener una cercanía, una presencia divina con el Eterno constantemente, a diario, a cada momento. Cuando vamos nosotros a nuestros trabajos, a nuestras oficinas, cuando vamos al colegio, cuando llevan a los niños a pasear, cuando van por todas partes, que esa presencia divina sea con nosotros cada momento. Y allí se ve la diferencia de uno con el resto del mundo. Se ve la diferencia, se nota la diferencia. Pero en cambio que si nosotros lo que hacemos es criticar, decir malas palabras, murmurar, decir cosas que no son, decir aquí, decir allá, señores, no. Así no. Tú no eres judío, tú no eres creyente, tú no crees en Jesús Hamashiach. No, la presencia de Hashem tiene que estar en nuestra vida y con nuestra práctica, con nuestra actitud, con nuestras formas de ser. Así como le brilla el rostro a la Rebeca y el rostro del rabino cuando están en otro lado, así mismo debemos ser todos nosotros. Que nuestros rostros irradien la belleza, la plenitud de Hashem en nuestras vidas. Amén. Pero más fuerte, que la presencia de Hashem irradie. Gloria al Eterno. Gloria al Dios.
Jesús les dice, bueno, ya casi para finalizar, le dice otra enseñanza. Nosotros, ustedes no están aquí para ser turistas. Nosotros estamos aquí para llevar la palabra, el mensaje de salvación a todo el que lo necesita. Nosotros no estamos aquí para turistear, sino para cumplir el propósito de Hashem. ¿Por qué los testigos de Jehová, por qué estas sectas crecen y crecen? Porque saben, conocen de la necesidad espiritual de cada una de esas personas, de cada una de esas familias, de cada uno de esos hogares. Nosotros hemos sido llamados para llevar el mensaje de Hashem a tanta gente, a tantas familias, y no para estar paseando, viniendo a la sinagoga de vez en cuando en vez. O sea, me importa lo que pasa en la sinagoga, me importa lo que esté viviendo el amigo, la vecina o mi hermano. No, Hashem nos trajo para que vivamos una vida en abundancia, pero ¿cómo? Haciendo las cosas que tenemos que hacer a través de Él. Él nos dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare estará conmigo, me gozaré con él. Amado, Yeshua nos dice que nosotros tenemos que ser lo que el Eterno ha puesto en nuestras vidas. ¿Qué es lo que el Eterno ha puesto en nuestras vidas? Trabajar para el Eterno, para que su mensaje de salvación lo podamos poner en práctica nosotros aquí en la tierra. Aquí en la tierra, no en ningún otro lado. Bendito Dios. Hay cosas que a nosotros se nos pasa por alto. Y cuando se nos pasa por alto, la pagamos caro. En Bereshit 28:16 dice: ay, se me fue el rabino, tenía que decirle algo. Bueno, por ahí viene. Jacob hizo un voto antes de 20 años, hace 20 años, después de la separación de su hermano Esaú. Hace un voto, un juramento. Y dice: Señor, si tú me llevas a la tierra, si tú me das de vestir, si tú me das de comer, si tú mantienes a mi familia, si tú me das paz y me regresas también en paz, yo así te serviré y tú serás mi Dios, y de todo lo que tú me dieres, la 10ª parte la daré a ti. Lo dijo. Ahí está en 28:16, en Génesis 28:16. Pasaron 20 años, pero parece que se le olvidó el juramento. Cuando nosotros hacemos votos, prometemos a Hashem algo, cumplamos. Si usted dice, yo voy a diezmar tanto, hágalo. Si usted dice, voy a visitar a mi hermana tal día, hágalo. Si yo voy a comprar, a hacer una sedacá con este hermano, hágalo. No lo prometa y no lo haga. ¿Por qué? Porque después eso le va a salir muy costoso. Porque prometió algo que no está cumpliendo. Y Jacob prometió ese diezmo, esa 10ª parte, si Dios le lo llevaba y lo traía. Pues sí, Dios lo llevó y lo trajo. ¿Y lo trajo cómo? Muy próspero. Muy rico lo trajo. Sin embargo, se le olvidó.
Cuando Jacob cae en cuenta en su transformación personal, en su transformación espiritual, él se acuerda de ese juramento. Y al acordarse dice, bueno, aprender es hacer. Aprender es hacer. Ya lo aprendí, ya lo tengo que poner en práctica. Ya ustedes aprendieron estos 3 puntos. ¿Cuáles son? Primero, visualizar la situación con calma. Pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con lo que me está pasando? Segundo, tratar de resolver el problema de manera pacífica, pero yendo, no mandando a otro, yendo usted personalmente. Y en tercer lugar, encomendarse a Dios. Esa es la parte más trascendental, encomendarnos a Hashem. Y creer que cuando nosotros elevamos esas súplicas a Hashem, Él nos oye y nos responde. Bendito sea Él. Jacob se acordó. Jacob se acordó de ese juramento, de ese pacto. Y dice, bueno, tengo que pagar ese diezmo ahora. ¿Qué cantidad de diezmo tengo que pagar para poder estar a buenas o a cuentas con mi Señor? Ahí está, búsquenlo, Génesis 28:16. Bueno, tengo una familia muy grande, una familia que Hashem me ha dado, una familia en la cual me siento orgulloso de esa familia. Tengo 11 hijos y uno que viene por ahí, está en la barriguita de Raquel, Benjamín. Tengo 11 hijos. Lo más preciado para mí es mi familia. Y lo más preciado para cada uno de nosotros, ¿qué es? La familia. La familia. Y él dice, yo voy a diezmar al Eterno, a Hashem, voy a diezmar a uno de mis hijos. Ahora, ¿cuál? ¿Cuál hijo? ¿Cuál hijo se le presenta? ¿Cuál hijo va a diezmar? De los 12 hijos, se lo voy a decir rapidito, ustedes lo saben mejor que yo. A Rubén, el mayor, Simeón, Leví, Judá, Dan, Nectalí, Gad, Aser, Zabulón, José y Benjamín. Están los 12. ¿Sabían que eran ellos? De mayor a menor. De mayor a menor. Los 12 hijos y Benjamín que está por venir. ¿Cuál de esos 12 muchachos tengo que diezmarle al Señor? Si comienzo de arriba abajo, Zebulón. Mejor voy a comenzar, así, mejor, eso lo dice el Midrash. Aclaro esto. Voy a comenzar de menor a mayor. Número 1, Benjamín. Número 2, José. Número 3, Zebulón. Número 4, Isaacar. Número 5, Aser. Número 6, Gad. Número 7, Dan. Número 8, Nectalí. Número 9, Judá. Y llegó al número 10. ¿A quién? A Leví. A Leví. Voy a diezmar al Eterno a Leví. Bendito Dios por esa decisión de Jacob. Bendito Dios por esa gran decisión de Jacob.
Y ese fue su diezmo. El dejar de la tribu de Leví como diezmo para Hashem. ¿Y qué hace la tribu de Leví? ¿Qué hacía la tribu de Leví? ¿Qué es lo que hace actualmente la tribu de Leví? Hacer todos los preparativos para alabar, bendecir, glorificar eternamente y por siempre el nombre de Hashem. Todo, tal como lo hace nuestro levita aquí, el hermano Moré, todos los Shabbat, que nos lleva, nos va llevando a la alabanza de manera tan especial, tan natural, tan elevada, nos lleva a la presencia del Eterno. Yo me quedo a veces asombrado de la fuerza espiritual que tiene ese Moré para con nosotros. Y no solamente de su fuerza espiritual, sino también que Dios lo bendiga, lo cuide, lo guarde, lo favorezca y le multiplique esa fuerza espiritual que Él tiene cada día, en cada Shabbat, para llevarnos a la alabanza hacia el Eterno. Este señor Jacob decía, bueno, no hay templo, pero tengo que diezmar a mi hijo. Y diezmó a su hijo Leví. Diezmó a su hijo Leví. ¿Cómo quisiera que el rabino estuviera aquí presente? Porque él es nuestro levita principal de toda esta sinagoga, es nuestro rabino. Lo que pasa es que el rabino me decía que yo le decía al rabino, es que usted va a llorar mucho. Entonces ya creo que se fue a llorar por allá, con la parashá. Esto que yo tengo para el rabino es para ustedes. No es para el rabino, es para ustedes, amados. Porque para mí esta parashá significó mucho. Significó demasiado. Cuando yo entendí lo de la promesa de Jacob, fue a los 17 años. Por eso les dije a los muchachos de 17 años de Turgua, les dije a los muchachos de 17 años que oren, y aquí también, que oren realmente, que hagan su tefilot y practiquen Torah y hagan todas las cosas, porque el Señor les va a responder. El Señor les va a responder. Cuando yo hice cuando yo entendí eso, yo empecé a conquistar. Y yo me sentía así, chiquitico, y ella así grandotota. No tenía chance con ella, con mi esposa, la que hoy es el día. Miren, yo le he dicho, negro, feo, gordo, bembón. Negro, feo, gordo, bembón. Así era yo cuando tenía 17 años. Y la conquisté a ella, a mi esposa. Claro, ya había cambiado, ¿no? Ya yo había cambiado. Pero entender que tú todo lo puedes hacer, como lo dice la palabra, todo lo puedo en Yeshua, que me fortalece. Tú lo puedes hacer, amado. Tú lo puedes hacer. Y lo logré después de 3 años de persecución. Logré conquistarla, bendito Dios. Pude sacarle el sí, bendito Dios. Lo que le decía yo, nuestro levita aquí en la sinagoga es nuestro rabino. Y como no hay templo, entonces digo, bueno, pero no hay templo, entonces ¿a quién damos el diezmo? ¿A quién le damos el diezmo? Esta respuesta, fíjense bien, nos la dio Maimónides hace en el siglo XI, perdón. En el siglo XI.
Y oigan bien lo que les voy a decir. Bueno, todos lo han oído, me imagino yo. El diezmo a quien debemos dárselo de corazón, sin murmuradera, sin queja, sin nada por el estilo, es a nuestro líder espiritual. ¿Por qué? Dice Maimónides, el que te conduce por el camino del conocimiento de la Torá, ese es tu líder y a él va el diezmo. El que te conduce por el conocimiento de la Torá. El que reza todas las noches, mañana, tarde y noche, reza por ti. Bendito sea Dios. Ese es nuestro líder, es nuestro rabino, es nuestro líder, nuestro rabino. Quien está pendiente de ti, de llamarte, de llamarme y decir una palabra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue? Ese es mi líder. Quien invierte parte de su tiempo precioso, parte de su tiempo, de su vida, para llamarte, para decirte, para consolarte en cualquier necesidad que tú tengas, que tú tienes. Ese es tu líder, ese es tu rabino, ese es tu levita. El que nunca te abandona, ni te abandonará, ese es tu líder. El que deja de hacer todo lo que tenga que hacer, por muy importante que sea, para llamarte, para bendecirte, para glorificar el nombre de Dios y saber de ti, ese es mi líder. Y yo le doy gracias a Hashem, infinitamente gracias a Hashem, porque cuando yo llegué aquí a Bellacó, él me recibió. ¿Por qué? Porque yo estábamos mi esposa y yo buscando una sinagoga donde congregarnos. Y en el año 2000, ¿hace cuánto tiempo? 2015, 2014, por allí, el rabino nos abrió la puerta y su esposa nos abrieron la puerta. Y aquí estamos, y aquí seguimos, y aquí seguiremos. Entonces, ¿quién es nuestro líder? Nuestro líder es ese que está pendiente, mire, lo dice Maimónides, el que está pendiente de que tu crecimiento, tu desarrollo espiritual cada día se mantenga como debe mantenerse. Aquí no hay ninguna alma, ninguna, no creo, en el que el rabino no le haya dicho una palabra de estímulo, de ánimo. No hay ninguno. Y yo alabo al Eterno, de verdad, de corazón, porque lo considero mi amigo, aparte del rabino, lo considero mi amigo, lo considero mi hermano, lo considero mi levita. Bendito sea Dios. Por eso, amados, cuando nosotros cumplimos la misbot, el mandamiento de traer los diezmos, las ofrendas al levita, o lo que sea, yo conocí esto, un hermano que le trajo al rabino una paca de harina pan. Lo que sea, la primicia, usted se la trae al levita. Y cuando hacemos eso, con ese agradecimiento tan grande, ¿qué es lo que pasa? Cuando cumplimos esa misbot, ese mandamiento, ¿qué es lo que sucede? Mi agradecimiento se vuelve tan grande que los cielos se abren en bendiciones para cada uno de nosotros. Un solo amén. Los cielos se abren en bendiciones para cada uno de nosotros.
Y finalizando, digo, como dice la amidad en el poder de nuestro Señor, algo que me llamó la atención, que me recordó mi esposa, es que cuando leemos la amidad, ahí hay un versículo, hay una parte que dice que aún a pesar de que la persona haya partido de este mundo, esté bajo tierra, el Eterno responde las tefilá, responde las oraciones de los justos. Y cuando Él responde, de repente ya la persona partió, pero dice la amidad, pero el Señor responde esas oraciones. Y queda la familia, quedan los amigos, quedan los hermanos, que saben y darán testimonio de que lo que mi abuela o lo que mi hermano, por lo cual estaba orando, se dio. Amén. Y decimos finalmente, como dice el Salmo 34:15, los ojos del Señor están puestos sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Sus oídos atentos a sus oraciones. Por eso que la tefilá y el estudio de la Torá, mire, nunca se aparten de nuestra vida. Yo le voy a pedir a mi hermano, el rabino, que se ponga de pie y le demos un aplauso a él, merecidamente. Él dice... Gloria a Dios. Mis hermanos, para mí fue un honor grandísimo poderles traer esta parashá en este día de hoy, y que ustedes se vayan de aquí, salgan de aquí dispuestos a hacer, a poner en práctica, que no hay nada, no hay ningún obstáculo para ustedes para lograr sus objetivos. Shabbat Shalom. Gracias por todos los hermanos que pudieron estar conectados a nivel mundial. Digo, hija mía, te bendigo. Gracias porque... Gracias porque me pudiste escuchar. Gracias a todos los que estuvieron conectados, y que tengan un hermoso y muy bendecido día de Shabbat en cada uno de sus hogares. Dios les guarde, Dios les bendiga y les cuide con mucha salud. Amén. Amén.